Tú nos has protegido, Señor, y nos has traído de nuevo a tu casa de oración. Señor, te damos gracias por los testimonios de esta noche. Aunque hubo más, Señor, no todas las personas tenían el tiempo para dar su testimonio, pero sabemos que tú hagas maravillas en vida de cada uno de nosotros. Por eso te adoramos, te agradecemos, Señor. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, porque tú solo lo mereces. Y, Señor, en esta noche que vamos a abrir tu palabra para continuar con la segunda parte del capítulo 4. Señor, ayúdanos, Señor. Danos de tu Santo Espíritu entendimiento, Señor. Así podemos comprender dónde estamos en las profecías bíblicas. Gracias, oh Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos contentos una vez más que cada uno de ustedes ha hecho tu parte para estar en la casa de Dios. ¿Es verdad? Estoy contento con cada uno de ustedes, su presencia en esta casa de oración. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 4 del mismo libro, El conflicto de los siglos. Vamos a la segunda parte y terminamos con la tercera parte el domingo. Así que el miércoles que viene vamos a tener una parte muy importante de oración. Ah, no, hermana Didi. Así que todo debe estar el miércoles que viene, porque va a haber un servicio especial de oración y también con un tremendo sermón también este día, el miércoles. Pero domingo terminamos con el capítulo 4. Bien, todo tiene su papel. Ok, vamos a ver la introducción. ¿Qué dice ahí? Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, como hemos hablado el domingo que pasó, y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Iona una escuela de los que fueron enviados misioneros, no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia. Ok, entre los evangelios había ¿cuántas? ¿Cuántos había? Uno que observaba el sábado bíblico. ¿Por qué yo hice la parte 1 con roja? Para que uno pueda ver que Dios tiene sus fieles en todo tiempo, que guarda sus mandamientos. Como siempre, hay un remanente. En ese tiempo había, en esa era de tiniebla espiritual, había un grupo que observaba el sábado bíblico. No solamente eso, pero tenía la Biblia como el fundamento de su fe. Y también creía que Jesús era la única mediador entre Dios y los hombres. O sea, ese grupo pequeño observaba y guardaba lo que la Biblia dice. Solamente lo que la Biblia enseña era la base de su fe. Por eso dice, entre ese evangelista había uno, porque había más que creía en Dios, pero había un grupo que observaba la verdadera día de descanso. Ahora vamos en Daniel capítulo 7, como vemos en punto número 1, versículo 7, y vamos a ver lo que dice ahí. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia, espantoso, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10
cuernos. ¿Qué representa esta bestia, esta cuarta bestia? ¿Cuál imperio representa? ¿Sí? Roma. Hay que decirlo duro para que Roma. ¿Es verdad? El imperio de Roma. Porque recuerda que cuando Daniel en visión vio esa cuarta bestia, después en el mismo capítulo 7 vi un cuerno pequeño que salía y que hablaba palabras de blasfemia. O sea, imperio Roma, pero dentro del imperio romano salía un cuerno pequeño. O sea, el imperio romano todo no es el sistema papal, tiene la parte de imperio también, como hubo primero Babilonia, Medio y Persia, Grecia y después vino Roma. Y dentro de ese imperio salió el sistema papal. Dentro de ese imperio. Ok, vamos al mismo capítulo, versículos 23 y 25. ¿Quién puede leerlo? 23 y versículo 25. ¿25? Ok, o sea, ese cuarto reinado, ¿hubo más después? ¿Hubo más después que Daniel vio? O sea, la cuarta era la última. Ok, no había más. Pero ese cuarta tenía después, dice, 10 cuernos. Pero todo quedó en ¿dónde? En Europa. ¿No es verdad? Y después tumbó ¿cuántos cuernos? 3. ¿Y salió cuánto de su lugar? Tumbó 3, ¿salió cuánto? Pero salió 1. Sí. El cuerno pequeño. Dentro de ese reinado, la cuarta reinado que es Roma. O sea, cuando uno debe identificar el cuerno pequeño, ¿en cuál reinado o dónde debe buscarlo? En Roma. ¿Es verdad? En Europa, pero en Roma específicamente. Ok, muy bien. ¿Y ese sistema tratar de hacer qué cosa? Versículo 20. Tiempos. No, tratar de cambiar tiempos y la ley. Y eso será entregado, ahora viene, en tiempo, tiempos y medio de tiempo. Ok, muy bien. Entonces, ese sistema, recordamos que pasó en 1798, perdió su poder. Fue la parte de la herida mortal. Pero lo que está haciendo, dice Apocalipsis 13, que la primera bestia se va a recobrar de nuevo sus fuerzas. O sea, la herida mortal de 1798 va a ser sanada, dice Juan en Apocalipsis 13, versículo 1 hasta 10. Podemos verlo que estamos viviendo en ese tiempo. Porque después de él, Daniel 7 dice que en versículo 9 en adelante, que después de él va a levantar a quién? Miguel. Porque después él va a terminar su reinado y no va a haber más. O sea, Miguel va a levantar. Pero hasta ahora, él está al diestra del Padre haciendo ¿qué cosa? Intercediendo para los pecados de su pueblo. Porque los que no han aceptado a Jesús, solamente los que han aceptado a Jesús como abogado,
por esas personas Jesús está intercediendo. Las otras, Jesús está llamando a aceptarlo. Ok, ahora dice el punto número 2 que nota. Aparte de predicar a Cristo Jesús al mundo como centro de todo el evangelio, Jesús es el centro de todo lo que predicamos. O sea, sin Jesús no hay evangelio. Y sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús estamos perdiendo nuestro tiempo. O sea, Jesús es el centro del evangelio, centro de las profecías. Pero hay gente que dice, no, pero vamos a hablar más del amor. ¿No es verdad? No debemos enfocar tanto en los eventos proféticos. Pero Dios nos ha dado el conocimiento de las profecías y los eventos proféticos. ¿Para qué? Para asegurar la fe de su pueblo. Por esa razón. Y para mostrar al mundo su destino con una evidencia bíblico. Tenemos evidencias. Porque cuando más adelante vamos a ver cómo vemos en la Biblia y la espíritu de profecía y vemos el cumplimiento en nuestro mundo. O sea, Dios nos ha dado un privilegio de tener esos testimonios para mostrar adelantado al mundo lo que va a ocurrir. Y ya lo que está sucediendo, tenemos la evidencia que sabemos antes de que las cosas están pasando, ya sabemos, porque la Biblia y los testimonios lo han declarado. Ahora sigue diciendo, pues es un error de solamente hablar de amor de Dios e ignorar las profecías y los eventos proféticos. Elena White mismo lo dijo en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 1, para que el pueblo de Dios estudie especialmente ¿cuáles libros? Y Daniel y Apocalipsis. Ok, para nuestros tiempos. Léelo cuando te llegue a la casa, capítulo 1. Y sigue diciendo, punto número 3, muy importante. Mira lo que dice hermana White, en mensaje selecto, tomo 3, capítulo 55. Vamos a coger, dice, la parte que dice, Dios ha enviado mensajeros, Alonso T. Jones y otros, que ha estudiado sus Biblias para encontrar lo que es la verdad. ¿Y qué más? La parte roja. ¿Y estudió qué? Los movimientos. Ok, o sea, ellos no solamente estudiaban Mateo, Juan y Lucas y Marcos, sino haciendo ¿qué? Ellos estaban viendo los cumplimientos de la profecía en la Biblia y también en la actualidad. O sea, estaba comparando la Biblia con los movimientos que está pasando en el mundo. O sea, ellos eran diligentes estudiosos de la palabra de Dios. Nuestros pioneros. Ellos lo hizo como ejemplo. Sigue diciendo, en la realización de la enmienda religiosa que está haciendo nula la ley de Dios y por lo tanto dando ascendencia al hombre del pecado, y no se levantará, mira lo que dice, y no se levantará voz de advertencia directa a despertar a la iglesia a su peligro. Dejaremos que las cosas se desvían y dejar que Satanás tenga la victoria sin protesta. Que Dios me guarde. O sea, los fieles, ¿cómo dice? Fieles portantorcha, ¿no? Portantorcha, ok. Porta antorcha, ok. ¿Qué hacen? Suena la trompeta, ¿no es verdad? Ellos no quedan callados, muestra y ayuda a la iglesia a comprender en qué tiempo estamos viviendo. Suena la trompeta, suena la alarma. En el domingo yo voy a mostrar un cita, lo que dice el hermano White, junto con esa cita, pero yo lo voy a esperar para lo último. O sea, tenemos que dar a la iglesia la advertencia, despertar a la iglesia de su peligro, porque no podemos dejar
que el enemigo coja la victoria sin protesta. Ahora vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 1 hasta 3. ¿Quién puede leerlo? Apocalipsis 1, versículo 1 hasta 3, rapidísimo. ¿Quién puede leerlo? Ok. Ok, espera. ¿De quién es el libro de Apocalipsis? De Jesucristo. Porque Jesucristo lo dio la visión a Juan. Pero ¿de quién? ¿Quién reveló todo lo que Juan escribió? Jesucristo. La revelación de Jesucristo no es de Juan. Juan era el mensajero, la profeta de Dios, pero él escribió lo que vio en visión, nada más. Mensajero. ¿No es verdad? Ok. Y las cosas que deben suceder, ¿qué? Y las cosas que deben suceder pronto. Ok, sigue. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, ¿ve? Le declaró. ¿Quién declaró? Jesucristo enviando por medio de su ángel a su servidor Juan. O sea, las revelaciones que están en Apocalipsis es de Jesús. Pero él dio a Juan. ¿Qué más? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ok, o sea, lo que Juan ha visto está dando testimonio. O sea, nada aquí es de Juan. Ok, sigue. Bienaventurado el que lee Ok. y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, cuando la Biblia dice que guardan las cosas que está escrito, ¿cómo es? ¿Cómo podemos guardar lo que está escrito? Obedeciendo, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo guardamos lo que está escrito? En el estudio, muy bien, hermano Rudy. Cuando guardamos lo que Dios nos ha dado, es tener el cambio. Ok, Si tú no cambias, esa cosa no está guardada. también, sí, Jesús dijo a Satanás también, escrito está, porque estaba guardado. en su corazón. Estaba guardado, pero con un cambio. Ok, Eso es el propósito de guardar la palabra. muy bien. Por eso Jesús ha dicho en Deuteronomio que escribe la ley. Sobre, ¿cómo dice? El Cosei, ¿no? ¿Sí? Y también en algo que tus hijos puedan leer. Y habla con tus hijos así de generación a generación. Porque debemos guardarlo. ¿Sí? Pero dice que hay un cambio, se guarda cuando hay un cambio y ese cambio es también para llevarlo a otros. Sí, también. Un cambio en ti, ya te dan la palabra. Correcto. Ahora, ¿por qué yo digo que guarda? Mira, tenemos que pasar tiempo, como dice, bienaventurados son los que hacen ¿qué? Lee. Y los que oyen las palabras de este profeta. Pues por primer lugar, tú tienes que leer y escuchar con oración. Y lo que tú lees y lo que te escuches, tú tienes que guardarlo. ¿Es verdad? Y lógicamente, como dice Rudy, guardando lo que es de Dios, trae un cambio en tu vida. Ok, pero ¿por qué yo digo esa cosa? Énfasis. Porque si alguien dice que no debemos pasar tiempo en las profecías, entonces está diciendo que no debemos leerlo, ni escucharlo, y tampoco guardarlo. ¿No es verdad? Pero la Biblia dice tenemos que leer, somos bienaventurados, tenemos que escuchar y tenemos que guardar lo que hemos oído y escuchado. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Leer y escuchar y tratar de guardar lo que hemos leído y escuchado. ¿No es verdad? En esta forma somos ¿qué? Bienaventurado. O sea, todos los voces que dicen no lee este libro, vamos a hablar más de amor de Dios, tú tienes que decirlo, pero Jesucristo mismo ha dicho
que yo soy bienaventurado si yo leo y yo escuche y yo lo guarde en mi corazón. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso Apocalipsis es de Jesucristo y estamos predicando la palabra de Jesucristo. Ok, entonces en el punto número 5 podemos ver también que el hombre de pecado está moviendo todos los días más y más al punto que él quiere llegar, al dominar completamente, a tener su asiento, a tratar de dominar el mundo en el nuevo orden mundial. Él está moviendo, él no está parado. Y aquí podemos ver cómo él se reúne con los líderes grandes o los que dirijan partes importantes en ese mundo. Podemos ver también que Facebook es una plataforma, una red social muy grande. Todos los usamos. Ahora mismo estamos usando para transmitir ese mensaje en vivo en Facebook. Pero el Papa se reunió con Mark Zuckerberg, que es el director de Facebook. Bueno, entre comillas, porque detrás de él es el FBI, que está dirigiendo todo. O sea, Mark Zuckerberg, es solamente, ¿cómo se dice? Un instrumento de la CIA. Porque detrás de él es la CIA. Siempre hay que poner a alguien para decir que es el muchacho inteligente y para todo el mundo piense que es él en su casa con computadora, pero realmente es toda la CIA que detrás de todo eso. Por eso, si tú ves en Facebook, está tu dirección, la hora, dónde tú estás ahora, dónde sacaste el foto, cuántos minutos, dónde grabaste el video, tus amigos, quiénes son, toda tu familia, todo está grabado ahí. O sea, cuando tú sacas una foto está registrado precisamente la ubicación que sacaste el foto. Y el horario, el país y todo. O sea, no puedes engañar, porque todo está ahí, ¿cómo se dice? Registrado. Muy bien. Ok, entonces no hay privacidad. Pero el papado se reunió con él. ¿Para qué cosa? Si tú sabes ahora hace en YouTube también, que está conectado con Google y todas esas plataformas, ellos ahora van a registrar todo lo que habla en contra del sistema papal para bajar todos esos videos. Y hay lugares que ya tienen multa si tú ves viendo solamente un video que habla contra el sistema. Viendo solamente, tú puedes ganar multa. Todavía aquí no hay eso, pero hay países que ya están haciendo eso. Y vamos a ver, tú puedes ver ahí, el Mark Zuckerberg, él está por el nuevo orden mundial. Ok, vamos a ver lo que dice el punto número 10. ¿Qué dice ahí? Igualmente se esforzó Roma, el página 2, en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Él dice, los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros. Ahora mira, el Internet, por eso el papado considera el Internet como un arma muy poderoso. Porque antes tenía solamente la imprenta, pero ahora tenemos la imprenta digital. Ahora mismo el video aquí, estamos en vivo, está yendo por todos los que quieren ver. O sea, la imprenta digital va más rápido que las hojas. Y por eso él trata de controlar el Internet. Y mira lo que sigue diciendo. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlo. De modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo su propósito.
Mira, en el tiempo que yo nací, antes que yo nací, ustedes que son grandes, recuerdo que la iglesia romana estaba quitando todas las Biblias. No había fácilmente una casa con una Biblia dentro, porque estaba quitándolo. Y mi mamá me contó eso cuando él era pequeña, joven, cómo no podía tener Biblias en la casa. Los obispos estaban quitándolos. Pero ahora tenemos la libertad por un poco tiempo, pero esa libertad va a ser quitada otra vez. Ok, el punto número 11. ¿Quién lo quiere leer para mí? Duro y rápido. 11. Hoy en día, en los medios, hay gente que prefiere que predicamos solamente el amor de Dios el año entero. Lo de Timoteo 4:3. Amor, amor, amor. Cristo, Cristo, Cristo. Isaías 44:1, Mateo 7:21. Todo el tiempo olvidando que Cristo mismo predicó un evangelio eterno. Mateo. Hay que predicar toda la Biblia y aprender del pasado, de la historia y leer los testimonios. Ok, tú ves, esa parte es muy importante. No podemos centrarnos en una sola cosa. Hay que avanzar. Y por eso vemos que ahí podemos ver en el screen, podemos ver que hasta BBC, una cadena de noticias, después retrató, ¿no? Dice, ¿no? Sí, retracción. Sí, retrató la noticia de que la Iglesia Católica, como dice, ha perseguido muchos cristianos en el pasado. Él borró eso de su noticia. Pero vemos que eso es una estrategia del enemigo. También vemos que en nuestro medio salió algunos líderes que dice que disculparon por haber repartido el libro Conflicto de los Siglos. Y también salió una carta ahí podemos ver en la página de Adventist Today, salió una carta pidiendo disculpa al papado. Aquí está la carta por haber repartido el libro Conflicto de los Siglos. Triste, ¿no es verdad? El pueblo que tiene la verdad pidiendo disculpa al hombre del pecado por haber repartido un libro que revela el pecado, el hombre del pecado. Entonces sabemos que el libro Conflicto de los Siglos es un libro que el enemigo tiene mucha rabia en ese libro, porque ese libro revela todos los secretos y todo lo que el enemigo está haciendo y va a hacer. Ok, eso tú puedes leerlo en la casa, en la enlace tú puedes ver toda la carta que la Conferencia General envió a la Iglesia Católica. Ok, vamos a ver el punto número 14. Pero él mismo, Papa Juan Pablo II, mismo pidió disculpa por los pecados que ellos habían cometido. Eso fue en el año 2000. Y había más. El Papa Francisco también salió y pidiendo disculpa a los protestantes. Pero el punto número 15 es muy importante que leemos la parte primera. Mira lo que dice, salió en la noticia. Dice la disculpa más grande de la persecución. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Léelo. 15. La disculpa más grande por la persecución cristiana de otros cristianos. 2015 fue un año lleno de disculpas. El Papa Francisco los ofreció tanto a los valdenses como a los pentecostales por la persecución católica pasada del protestante. Ok, bien, sí, lo resto puedo leerlo en la casa. O sea, ¿quiénes el papado pidió disculpa? A los valdenses. ¿Qué capítulo estamos estudiando?
4 que habla sobre los valdenses. O sea, aquí podemos ver que el libro Conflicto de los Siglos no es solamente un libro como cualquier periódico que hay como Extra y Última Noticia. No, eso es un libro que habla del pasado, sí, pero también de lo presente. Es verdad, es aplicable para nosotros hoy. O sea, el papado está reconociendo que ellos persiguieron a los valdenses. Y ahí está. Y con el enlace en azul, para que tú puedas leer que él en verdad en 2015, 18 de diciembre, pidió disculpa por la persecución. Punto número 16. Dice, pero mira lo que dice el hermano K.D. White sobre cuando la iglesia pide disculpa. Él dice, la iglesia romana, la parte en roja, ahora presente un frente justo al mundo, cubriendo ¿qué? Sus disculpas, su historial de crueldades horribles. Ella ha vestido, página 3, asimismo con ¿qué? Con ropas como las de Cristo, pero ella no ha cambiado. Vamos a seguir un poquito más abajo, parte roja, que ninguno se engañe a sí mismo. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernó el mundo en los días de la Reforma, cuando los hombres de Dios se levantaron a riesgo de sus vidas para exponer la iniquidad. O sea, él no ha cambiado. Aunque pide disculpa, él no ha cambiado. Él sigue en los mismos pasos. Lo que él está haciendo ahora, trata de demostrar que él es una otra persona ahora, para que el mundo se alaba, se goza y se acepta y une con él, y después él sale de nuevo y haciendo lo mismo que hizo en el pasado, persiguiendo ese grupo pequeño. Ahora mira punto número 17. ¿Qué dice? Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño del poder el papado, extendió los brazos para aplastar todo el que realizara su conciencia y gobierno. Y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Ok. Y digo, ninguna iglesia que estuviera dentro de los límites romanas gozó mucho tiempo de su paz y de su libertad de conciencia. Ahora, hay un capítulo en Conflicto de los Siglos que hemos tratado que se llama la libertad de conciencia amenazada. ¿No es verdad? Hemos tratado eso. Estamos viendo que ya la libertad de conciencia ya está bajo amenaza. Ahora mira lo que salió. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? El título. Lo que dijo el Papa Francisco sobre los límites a la libertad de expresión. ¿Ok? Sí. Él está hablando que la libertad de conciencia tiene sus límites. ¿Qué más dice el título ahí? Cierren la religión en intimidad de la conciencia, pide Papa Francisco Apolinar. ¿Ok? Papa Francisco, la religión no debe limitarse a la conciencia personal. ¿Qué significa eso? Que la religión no debe limitarse a la conciencia personal. O sea, yo no puedo opinar nada más. Yo no puedo decir escrito está. Porque son la mayoría que él en la cabeza va a decir qué debemos creer y qué debemos hacer y cómo debemos adorar. Por eso, mira, lo que el enemigo empezó en el cielo, la guerra, es guerra de qué? ¿Qué él quería? Adoración. Eso es lo que cree. Por eso la guerra, hemos tratado en la semana de oración, que la guerra es entre ¿quiénes? Cristo
y Satanás. ¿Y sobre qué? Adoración, porque el enemigo, Satanás, creía la adoración que Jesús está recibiendo. Ahora, ¿por qué Jesús está recibiendo adoración? Apocalipsis 4 y 5. Y Apocalipsis 14, 6 hasta 7. Porque Él es el creador. Él hizo la cielo y la tierra y todo lo que está en Él. Porque sin Él, Juan capítulo 1, nada de que fue hecho. Porque Él creó todo. Por eso los 24 ancianos, los ángeles, todos los jueces celestiales, Apocalipsis 4, adoran a Jesús, aquel que está sentado sobre el trono. Por eso, como que el enemigo perdió en el cielo, tumbaron del cielo, ahora está haciendo todo lo que está haciendo a través de ¿quién? El papado. Y Pablo lo llama el hombre del pecado. O sea, el enemigo esconde tras de ese personaje. Por eso la Biblia, Elena White dice, pero ella no ha cambiado. El enemigo está detrás de él todavía. Ahora mira lo que dice aquí. Yo creo también eso, ¿no? Ok. El Papa advierte a los medios de comunicación sobre el pecado de infundir noticias falsas y difamar a los políticos. Ok, entonces él está todas veces diciendo que, o mejor dicho, sobre las noticias falsas, porque ellos tratan de quemar todos los registros que hablan sobre él, sobre el sistema papado. Vamos en 19, ¿qué dice? Roma, ¿qué hizo? Roma pero había puesto los ojos en Gran Bretaña y resuelto a someterla a su supremacia. En el siglo, sus misiones emprendieron la conversión de los sajones paganos. Ok, ahora voy a adelantar un poquito para ganar el tiempo. Mira, y dice, ha puesto, porque en el tiempo, en la era de tiniebla espiritual, Roma estaba ganando terrenos, cogiendo. Por eso, todo lo que no aceptan su sistema, él lo derrotan. Entonces, por eso en punto 17 dice, y una tras otras las iglesias se sometieron a su dominio. Y los que no sometieron a su dominio, él lo trata de tumbar, lógicamente. ¿Sí, Milagros? Ok. Ujú. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Déjame ponerlo así. Yo voy a contestar su pregunta en punto número 19. Dice, Roma empero había puesto los ojos en Gran Bretaña y resuelto a someterla a su supremacía. O sea, ahí Roma vio un grupo pequeño en Gran Bretaña. Vio un grupo pequeño de los que no ha sometido a su dominio. O sea, el papado está viendo al grupo pequeño. Ahora mira, déjame decir esto. Para ser un líder no es algo fácil. O sea, no es algo fácil. Y en nuestra iglesia, lógicamente tenemos líderes, tenemos la presidente de la conferencia, pero no es fácil para ellos en ese puesto. Porque ellos, aunque nosotros no sabemos cómo, pero ellos están bajo ataque.
Y ellos, Roma, lógicamente, el primero no va donde nosotros, en primer lugar, va donde ellos, en las cabezas, porque si dominaba a ellos, pueden con nosotros. No es verdad, hemos estudiado eso también. Comienza al cabeza para llegar hasta abajo. No sale de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y él, por eso, en la semana de oración, yo he dicho, tenemos que orar mucho por nuestros pastores, por nuestros líderes, por el presidente y todo eso, porque ellos no lo tienen fácil. Ellos tienen que confiar y depender mucho de Dios, porque si no, ellos no van a lograrlo. Ellos tienen más, como dice un dicho, el palo más largo carga más viento, ¿no es así? Ellos son los palos más largos. Ellos tienen que aguantar mucho más que nosotros. Pero podemos ver, sí, que hay un grupo pequeño. Por eso la salvación, la Biblia enseña que es individual. Aparte de todo, es individual. Porque la persecución pasa sí, pero va a llegar donde mí y donde ti. Dentro de poco tiempo. ¿Es verdad? Más adelante tú vas a verlo. Espero contestar tu pregunta un poquito. Y más adelante vas a ver Rudy. Sí. Sí, es importante. Recuerda que cada persona, la Biblia dice que si guardas mis mandamientos Ujú. y tienes la fe de Jesús, eso es el primero. Sí. Entonces, si vamos a ver si es palo alto o palo pequeño, Mm. tiene que guardar los mandamientos. Sí, sí, claro, sí. Yo sé que están ahí, pero o tú eres el hombre o tú eres Dios. ¿Ves? Lo que ellos afirman para alargar la persecución, eso no es bíblicamente. ¿Ves? No es bíblicamente. Por esa razón, cuando tú hablaste de Facebook, de Google, de todo eso, que van a quitar todo eso, tenemos que pensar, cuando quitan eso, que no tenemos comunicación más con otros, es que van a venir a nosotros, porque ahí van a ver quiénes son que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Sí. Entonces, eso no va a depender más si el presidente firmó algo o no. Van a entrar aquí en este local pequeño aquí, que guarda los mandamientos a la fe de Jesús. Así mismo. Ahora, gracias, Rudy. Mira, yo aquí tenemos. Tengo entendido, por eso también la persecución empieza en la iglesia. Nosotros con nosotros mismos. Mucho más dentro de la iglesia que afuera. Porque nosotros hemos hecho el pacto con ellos y los que no quieren hacer el pacto serán perseguidos dentro de la iglesia misma. Así mismo, porque hermano ahí dice, tenemos mucho más que temer de adentro con lo de afuera. O sea, eso, mira, Dios nos está abriendo las páginas del futuro delante de nosotros. Que como dice Milagro, es un buen punto, sí. Porque si algunos de los líderes se unen con el sistema papal, lógicamente lo que va a venir, si uno está en desacuerdo, lógicamente va a haber la persecución dentro de la iglesia. Ahora, tú puedes leerlo en la casa, yo no puedo cogerlo ahora, pero en la carta de disculpa que mandó la conferencia,
a la iglesia católica, él dice, o ellos dicen, bien clarito que era un grupo dentro de la iglesia, que son adventistas, que hizo eso de repartir los libros. No es algo que la iglesia aprobó. Por eso, la persecución, o el grupo pequeño, podemos decir, la persecución empieza dentro de la iglesia. Y esa carta, tú puedes leerla en la casa y ver lo que estoy diciendo. El tiempo me va rápido, que no puedo ir en muchos detalles. Pero gracias por la parte. Y ahora yo tengo que resumir en el punto 20. Vamos en 20, página 3. Dice, el papado quería que los de Bretaña se unieran con la iglesia católica. ¿Para qué? Para ganar a los paganos, o para la conversión. Pero ellos, los de Bretaña, rechazaron la oferta de Roma. ¿Por qué rechazaron la oferta de Roma? Porque ellos dicen, no, si nosotros tenemos la verdad, ¿por qué tenemos que unir con la mentira para ganar a los que están en error? O sea, no podemos unir con un sistema que está en error para ganar a los que están en error. No cuadra. Por eso nosotros que tenemos la luz, debe llevar la luz. Y es la misma cosa que ahora. No podemos unir con ninguna iglesia para ganar a ningún pagano, porque si nosotros creemos que tenemos la luz, tenemos que predicar lo que es la luz. Y listo. Ahora mira, ahora hay un famoso, sabemos que ahora estamos escuchando mucho de ecumenismo, ¿no es verdad? La cosa de la ecuménica, el plan del papado para unir, y ya empezó hace mucho rato y muchos se unieron con él. Y ahí viene donde dice el hermano Milagros que hay algunos líderes de nosotros también que fueron a esas reuniones ecuménicas. Pero los valdenses no lo hicieron. Y por eso el papado dice, si ustedes no quieren unir con nosotros, entonces viene la guerra contra ustedes. Y ellos dicen, como dice Martín, en el capítulo, yo no recuerdo cuál capítulo, sí, el primer capítulo, creo, de Conflicto de los Higos. Los fe de los mártires que trató César, yo creo. Ahí dice que si tenemos que rechazar la verdad, entonces mejor tomamos la parte de guerra. ¿No es verdad? No vamos a someter la verdad para quedar con la paz. Si es eso que trae la paz, entonces mejor trae la guerra. Porque no vamos a someter. Y eso fueron lo que hizo los valdenses. Ellos sostenieron la verdad bíblica. Ellos, mire, el papado tenía un gran ira contra ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos tenían la Biblia de la Reforma. ¿Es verdad? ¿Sí? Así mismo. Ellos eran, los valdenses vivieron piadosamente. Ahora, mis hermanos, si tú estás pensando de hacer una entrega total a Jesús, ¿qué tú vas a esperar? Persecución va a venir. Pero en todo eso tú tienes que hacer lo mismo que hizo Pablo. Cantar y alabar. Pedro también lo hizo lo mismo. Porque creían que en verdad Jesús estaba con ellos y va a estar con ellos hasta el final. Mira, lo resto, venga con la misma cosa el domingo que vamos a seguir. Pero yo quiero clausurar con un versículo así. Vamos a clausurar con el versículo en la página 5, en Colosenses 3, 1 hasta 4. Vamos a clausurar con Colosenses. ¿Quién me puede decir
Sí, Colosenses 3, 1 hasta 4. Antes que eso, ¿quién me puede decir cuántos meses nuestros pioneros tuvo campaña? ¿De cuántos meses? Ahora tenemos de una semana. Pero ¿cuántos meses ellos tuvieron campañas? De bajo el, ¿cómo dice? Tent. Carpa, sí. ¿Cuántos meses? ¿Ah? ¿Una semana? 3 o 6, ¿no? Muchas informaciones. ¿No es verdad? Mucha cosa que predicar. Por eso tenemos que estudiar. Porque Dios nos ha bendecido con mucha información para vivir y predicar. Léelo. ¿Quién lo tiene? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Amén. Qué linda promesa, ¿no es verdad? Nuestra vida debe estar escondida. ¿Dónde? Cuando viene la persecución, nuestra vida está o debe ser escondido en Cristo. O sea, no tenga miedo de lo que está por venir por los fieles de Dios. No asuste. Sigue adelante. Sigue creyendo. Sigue confiando. Y algunas veces yo tengo como duele. Yo digo, si ahora mismo una chispa nos hace salir de la iglesia. Una chispa. Nosotros enojamos. Una chispa no queremos hablar con la hermana o la hermana. Porque el hermano digo algo, me siento incómodo, y yo no quiero venir a la iglesia, yo no quiero participar, yo no quiero hacer qué cosa. Una chispa, una chispita. ¿Es verdad? Pero lo que va a venir, mis hermanos, es más grande que esa chispa. Y si ahora algo pequeño te hace salir de la iglesia, ¿qué será cuando viene la persecución? Deja que tu vida está centrado, escondido. ¿Dónde? Ok, la última, hermana Melis, para que cantamos 127 y clausuramos con una oración. Que no es simplemente tener la luz, pero aceptar la luz y dejar que la luz obre en ti para el cambio que tiene que haber en ti. Porque la luz que tenemos que brillar, lo que va a dar testimonio, es el hecho que tenemos el carácter de Cristo Jesús. Amén. Y hasta cuando no podemos tener su carácter, vamos teniendo lo que hacemos constantemente. Correcto. Nosotros debemos morir en Cristo, para así podemos resucitar junto con Él. 127, vamos a levantar. Y así, recuerda, trae tu hoja, no pierdes, mételo en tu Biblia, para que el domingo podamos seguir. Sí, hermano Rudy me va a acompañar.